Criterios de divisibilidad. Ahora toca ver cómo es que podemos identificar rápidamente bajo ciertas reglas si un número es divisible entre las cantidades siguientes: 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9. ¿Sí? Dejé ya aquí los criterios en post-its para que no perdiéramos tanto tiempo en lo que lo escribía. Nada más ponemos los ejemplos y después hacemos un ejercicio. Muy bien. Entonces, primero, ¿qué significa que un número sea divisible entre la cantidad? Pues que cuando se realiza la división tenemos como resultado un número entero. No puede haber decimales en todo esto, ¿ok? Entonces, decimos que una cantidad es divisible entre 2 si termina en número par. Es decir, 2, 4, 6, 8 o 0. O 0. Si la cantidad termina en cualquiera de estas cifras, entonces el número va a ser divisible entre 2. Por ejemplo, 24 termina en 4. 387, 3874 termina en 4. 1082 termina en 2. O 300 termina en 0. Todas estas cantidades son divisibles entre 2. ¿Ok? Eh, Ahora, divisibles entre 3. Un número es divisible entre 3 si al sumar sus dígitos es 3 o múltiplo de 3. Es decir, si yo tengo el número 1752, por decirte algo, y yo sumo sus dígitos, es decir, 1 más 7 más 5 más 2. 1 más 7 son 8, 8 más 5 son 13, 13 más 2 son 15. El 15 es un múltiplo de 3, aparece en la tabla de multiplicar del 3. ¿Sí? 3 por 5 te da 15, por lo tanto esta cantidad es divisible entre 3. ¿Sale? Igual, por ejemplo, 171. Yo sumo 1 más 7 más 1 y esto me da 9. El 9 es múltiplo de 3, por lo tanto el 171 es divisible entre 3. Si yo divido esta cantidad entre 3 me va a dar un número entero. ¿Va? Ahora, un criterio para saber si un número es divisible entre 4, si sus últimas dos dígitos son 0, 0 o múltiplo de 4. ¿Sí? Puse últimas, es últimos. Sus últimos dos dígitos. Es decir, el número 100, por ejemplo, como termina en 0, 0, lo podemos dividir entre 4. 100 entre 4 te da 25. ¿Sale? Por ejemplo, 524. 524, sus últimas dos cifras son múltiplos de 4, ¿sí? O 636. Por ejemplo, el 36 es múltiplo de 4, así que también es divisible entre 4 la cantidad. Divisible entre 5, si termina en 0 o 5, es decir, el 50, el 15, el 35, el 500, ¿sí? Todas estas son cantidades que terminan en 0 o 5 y por lo tanto son divisibles entre 5. Bueno, aquí me faltó agregarlo, pero creo que lo puedo agregar en este instante. Para que un número sea divisible entre 10, pues es que termine en 0, ¿no? Si un número termina en 0, es divisible entre 10. Divisible entre 6. Bueno, para que sea divisible entre 6, tiene que ser divisible entre 2 y entre 3. Es decir, tiene que cumplir con estos dos criterios al mismo tiempo. Y es que esto tiene algo de lógica, ahorita lo explico más a detalle. Pero simplemente si tú multiplicas 2 por 3, pues obtienes 6. Y es por eso que podemos... Tiene que cumplir con estos dos criterios para ser divisible entre 6. Por ejemplo, lo explico rápido. Si queremos saber si un número es divisible entre 15, entonces tengo que sacar todos los factores de 15. 1 por 15, lo que hacíamos hace rato los divisores, y 3 por 5. Estos son sus factores, ¿no? Sus divisores. Entonces, si la cantidad es divisible entre 1, entre 1, entre 3 y entre 5, va a ser divisible entre 15. Por lo tanto, tendría que cumplir con el criterio de división de 3 y el criterio de división de 5. O sea, con este y con este para ser divisible entre 15. ¿Sale? Pero bueno, ese es como un paréntesis más o menos ahí informativo. Entonces,
Para que cumpla para que un número sea divisible entre 6 tiene que terminar en número par y aparte que sumando sus dígitos tengamos un múltiplo de 3 o el mismo 3, ¿no? Así que tenemos, por ejemplo, el 612. Esta es una cantidad que si yo sumo sus cifras, 6 más 1 más 2, esto me da 9. Por lo tanto, cumple con el de 3. Y la cifra termina en 2, por lo tanto cumple con el de 2. Y entonces esta cantidad es divisible entre 6. Por ejemplo, 1122. Lo mismo, 1 más 1 más 2 más 2. 2 más 2 más 2, esto te da 6. Por lo tanto es un múltiplo de 3, así que divisible entre 3. Y termina en número 2, así que igual, divisible entre 2. Por lo tanto, es divisible entre 6. ¿Sale? Bueno, para que un número sea divisible entre 8, si es divisible entre 8 si sus últimas 3 cifras son múltiplo de 8. Es decir, el 1024, por ejemplo. Sus últimas 3 cifras son 0,24, o sea, 24. Esta cantidad es divisible entre 8. El 1128. El 128 es divisible entre 8. No está tan claro, o sea, no todos los ejemplos van a ser siempre tan pues tan fáciles, o sea, este criterio de divisibilidad pues es igual, tienes que hacer una división en algunos casos, pero está rápido. ¿Cuántas veces cabe el 8 en el 128? Pues en el 12 pues cabe una vez, ¿no? Entonces sobran 4, 8, se va 6 y 0, ¿sí? Cabe 16 veces, entonces como es divisible entre 8, toda la cantidad se puede dividir entre 8, ¿sale? Si un número es divisible entre 9, si al sumar sus dígitos es 9 o múltiplo de 9. Se parece como al del 3, pero ahora te tiene que dar 9 o múltiplo de 9. Es decir, si yo tengo 4520, por ejemplo, no 4520, perdón. 4509. 4509. Y yo sumo 4 más 5 más 0 más 9. Entonces todo esto sumado me da 9 más 9, 18. ¿El 18 es múltiplo de 9? Sí. Por lo tanto, toda esta cantidad es divisible entre 9. O el 20.475. ¿Sí? Si yo sumo 2 más 0, 2 más 4 son 6, más 7 son 13, más 5 son 18. Otra vez, cantidad divisible entre 9. ¿Sale? Bueno, estos son los criterios. Un repaso rápido. Para que un número sea divisible entre 2, tiene que terminar en número par. Para que un número sea divisible entre 3, la suma de sus dígitos tienen que ser 3 o un múltiplo de 3. Para que una cantidad sea divisible entre 4, las últimas dos cifras tienen que ser 0, 0 o múltiplo de 4. Para que un número sea divisible entre 5, tiene que terminar en 0 o en 5. Para que sea divisible entre 10, tiene que terminar solo en 0. Para que un número sea divisible entre 6, tiene que ser divisible entre 2 y entre 3. Es decir, terminar en par y que la suma de sus dígitos sea un múltiplo de 3. Para que un número sea divisible entre 8, sus últimas 3 cifras tienen que ser múltiplo de 8 y divisible entre 9. Es muy parecido al del 3. Sumamos sus dígitos y te tiene que dar un múltiplo de 9 o 9, ¿no? Me brinqué el del 7, ¿por qué no hay un 7? Bueno, pues porque el criterio es un poquito más complejo, que hay que sumar que el dígito, que el primero y que tiene que ser el doble y el triple y no sé qué. Entonces deja de ser práctico, ¿sí? Es tan largo el método que te tardas lo mismo dividiendo la cantidad entre 7 y te das cuenta si es divisible entre 7, ¿sí? Entonces, bueno, esos son los criterios. Vamos ahora a hacer el ejercicio. Me faltó aquí poner las cantidades, no las puse todas. Tenemos 3520, tenemos el 747 y el 6408. Ok, en esta tablita vamos a poner una palomita si la cantidad es divisible entre 2, 3, 4, 5, 6, 8 o 10. Cada una de las cantidades, analizando los criterios, ¿ok? Entonces,
El 1074. El 1074 es divisible entre 2, sí, porque termina en número par. Es divisible entre 3, tenemos que sumar sus dígitos. 1 más 7 son 8, 8 más 4 son 12. 12 es múltiplo de 3, sí, aparte, si el 12 lo volvemos a aplicar 1 más 2, eso te da 3. Esto lo podemos hacer siempre, cuantas veces sea necesaria, sumar y volver a sumar sus cifras. Entonces, ¿el 3 es múltiplo de 3? Claro que sí. Ahora, considerando sus dos cifras, para ver si es divisible entre 4, el 74 es múltiplo de 4. Bueno, si no lo alcanzas a ver así a simple vista, lo puedes hacer la división, pero ya no te tardas tanto. Cabe una vez, 3, 4, y esto no es divisible porque es 8, 32, sobran 2, ¿sí? Entonces no es divisible porque hubo un residuo, así que entre 4 no es divisible. O bueno, no le voy a poner nada porque se da el espacio en blanco. ¿Es divisible entre 5? Pues no, tampoco, porque no termina en 5 o en 0. ¿Es divisible entre 6? Sí, porque cumple el de 2 y el de 3. ¿Sí? Como cumple con estos dos, entonces en automático es divisible entre 6. ¿Es divisible entre 8? Pues tenemos que considerar sus últimas 3 cifras. Pero, ojo aquí, si no es divisible entre 4, no va a ser divisible entre 8. Así que entre 8 no. ¿Y divisible entre 10? Pues tampoco, porque no termina en 0. ¿Verdad? Siguiente cantidad, 3520, termina en 0, así que es número par, por lo tanto sí es divisible entre 2. La suma de sus cifras, 3 más 2 3 más 2 son 5, y los 5 que tenemos aquí son 10. El 10 no es múltiplo de 3, así que no es divisible entre 3. Divisible entre 4, sus últimas dos cifras. El 20 es múltiplo de 4, sí, 5 por 4, 20. Termina en 0, así que sí es divisible entre 5. Y termina en 0, así que es divisible entre 10 también. ¿Es divisible entre 6? No, porque no es divisible entre 3. Tiene que ser entre 2 y entre 3 para que pueda ser entre 6. Como solo es entre 2, le falta que sea entre 3. ¿Sí? ¿Es divisible entre 8? Pues puede que sí. Si alargamos estos acá, consideramos las últimas 3 cifras. A ver, 520 lo dividimos entre 4, cabe 1, 2, 3, 0, 0, 0. 130 sí, y el residuo es 0. Quiere decir que sí es divisible entre 8. ¿Sale? Estoy viendo que me faltó considerar el del 9. Aquí se lo voy a agregar de último momento. ¿Sale? Y voy a cambiar ajustes de último instante. Ajá. Aquí lo borramos. Bueno, esta cifra era 1, 8 y 4, 12, entonces no era divisible entre 9. Y pues no, tampoco es entre 9. Muy bien. Entonces, continuamos. Este es unos palomitas de 10. El 747, ¿termina en par? No, así que aquí no lo ponemos. Es divisible entre 7, pues 7 y 7 son 14 y 4 18. 18 es múltiplo de 3, sí. 6 por 3, 18. Entre 4 no, porque el 47 no es múltiplo de 4. Entre 5 tampoco, porque no termina en 5 o en 0. Entre 6 tampoco, porque no es divisible entre 2 y entre 3. Entre 8 tampoco, porque no es divisible entre 4. Y entre 9 tampoco, porque... Ah, no, sí. Entre 9 sí, porque es 7 más 7, 14, y 4, 18. Entonces 18 es múltiplo de 9. Y bueno, no es divisible entre 10 porque no termina en 0. Finalmente, 6408 es divisible entre 2 porque termina en par. Es divisible entre 3. 6 más 4 son 10. Y 8, 18. Así que es divisible entre 3. Por lo tanto, como cumple con 2 y 3, cumple con el de 6. ¿Es divisible entre 4? Sí, porque termina en 0, 8. Y eso es múltiplo de 4. Entre 5, no. Bueno, no le ponemos nada. Entre 8, sí, porque es 408, las últimas 3 cifras. Eso es múltiplo de un 8. Y entre 9 dijimos sí, 18. La suma da 18, entonces 18 es múltiplo. Y entre 0, entre 10 tampoco. Entonces, bueno, los resultados fueron estos. Sí, estas cantidades son divisibles entre estos números en pues, cada una de las ocasiones, ¿no?
Con estos criterios entonces podemos darnos cuenta rápidamente si una cantidad se va a poder dividir entre 2, entre 3, y le vamos a poder sacar mitad, tercera. Todo esto lo vamos a utilizar en el siguiente tema, que es máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Entonces esto es vital para poder resolver ese tema. Perfecto. Pues con esto terminamos esta sesión. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.